Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joan y vamos a continuar con nuestro curso de programación de los PLCs utilizando el TIA Portal. Estamos viendo desde cero, ya verificábamos ciertos parámetros, ciertos criterios que toca tener para acción incluso de un PLC. ¿Cuál era la gran clasificación de los PLCs? Según la estructura, siempre vamos a encontrarnos así, dependiendo del número de entradas, dependiendo de las aplicaciones, estructura compacta y estructura modular. Eso sería como un primer vistazo, ¿verdad? Pero lo más importante es saber un poco más a fondo y qué es lo que necesitamos saber. Sí o sí, la arquitectura interna de un PLC. Cuando manejamos cualquier proceso o cuando ya manejamos en el ámbito industrial, estamos hablando nosotros, ¿verdad? Un sensor, un motor eléctrico, una electroválvula, yo debo saber cómo funciona internamente. ¿Por qué? Porque eso me puede servir para implementación, para solución de fallas, ¿sí? Y tal es el caso también del PLC. Yo debo saber la arquitectura interna que va a tener un PLC. Prácticamente es como una computadora, ¿verdad? Porque va a tener una unidad central de proceso, que es la unidad CPU, en donde va a estar compuesta en la memoria, ¿sí? Va a tener una memoria interna y un programa de datos. Igualito que una computadora. ¿Qué tenemos en una computadora? Un procesador, tenemos una memoria RAM, tenemos una memoria ROM, etcétera, ¿verdad? Pero aquí es adaptada para un sistema industrial. Entonces, ¿qué vamos a tener? Miren, tenemos en la parte de aquí entradas que van a estar alimentadas, ¿por qué? Por una fuente de poder. Por lo general, se alimenta con 24 voltios, pero internamente lo que al CPU ingresa, ¿qué es? A ver, voltaje creo que es de 3.3 o 5 voltios, que es normalizado para que pueda detectar un microprocesador. Aquí vamos a tener de módulo de entradas. Como digo, todos los dispositivos pueden ser sensores, finales de carrera, pulsadores, tal como pueden ser digitales o como pueden ser analógicos. Facilito diferenciar digitales on-off, solo encendido, o sea, toman valores de 1, 0, ¿ya? O los analógicos que ya toman valores infinitos, puede decirse como temperatura, humedad, presión, caudal, etcétera. Todas esas señales que van a ser unas de entradas, ¿verdad? Que van a tener un aislamiento óptico. ¿Por qué? Por algún cortocircuito o algo para proteger a mi unidad central de proceso. Ahora, esta es la que va a realizar, ¿verdad? El trabajo mediante un programa que yo voy a ingresar. ¿Por qué? A ver, por un dispositivo de programación. En las diapositivas anteriores indicábamos de que programamos antes con un tipo pad, ¿verdad? Como un tipo consola, donde tenían ahí internamente ya las teclas para programar. Pero ahora en la actualidad, ¿qué se utiliza? Computadoras, laptops o computadoras industriales, tal como también hay de la marca Siemens, computadoras industriales, pero que van a tener ahí es software de programación. En este caso, ¿qué serían nosotros? Aquí debería estar instalado el TIA Portal, ¿verdad? Entonces yo debo tener las interfaces de comunicación, ya sea por Profibus, ya sea por 485, ya sea por Modbus, ya sea por Ethernet, Profinet, Industrial Ethernet, ¿verdad? Entonces eso sería para la programación. Ahora, como digo, ya ingreso un programa, mediante las entradas va a haber salidas. ¿Qué voy a alimentar? Voy a alimentar relés, contactores para que me activen motores eléctricos, luces pilotos, sirenas, electroválvulas. Esto ya puede ir, por ejemplo, como señales digitales a un variador de frecuencia. Puede ir a un drive de un servomotor, etcétera, etcétera. Igual manera, ¿no? Entonces, eso sería como salidas. Entonces, fácil, ¿no? Para diferenciar qué tenemos internamente. Una CPU que está alimentada por una fuente de poder, esta CPU va a recibir entradas, como decía, analógicas o digitales, ¿ya? Mediante el programa que yo ingreso mediante una programadora, puedo sacar ya mediante las salidas digitales o analógicas también, ya para que me haga el trabajo. Así sería la arquitectura interna de un PLC. Seguimos, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes de un PLC? Los componentes principales son, hay que tener muy en cuenta esto, porque esto siempre, independientemente de esta marca, ¿verdad? Esto puede ser independientemente del curso que estamos viendo, de cualquier curso, ya sea de Omron, de cualquier marca de PLCs, Omron, Allen-Bradley, Schneider, etcétera, etcétera. Siempre vamos a diferenciar esto, siempre vamos a ver esto, que es la fuente de alimentación, va a tener la carcasa, la unidad central de proceso, los sensores, actuadores, módulos de comunicación, los módulos de entradas y salidas. Eso vamos a ver sí o sí un tablero eléctrico que esté controlando un sistema o un proceso industrial. Concentrándonos un poco en la fuente de alimentación. ¿Qué es? Es un dispositivo que provee de electricidad, ¿verdad? A la unidad central de proceso y los módulos de entrada y salida. Generalmente,
Las fuentes de poder se alimentan con 220 VAC y su salida manda 24 voltios. Es decir, yo voy a tener un rectificador, ¿verdad? Puede ingresarme aquí como dice alterna y que me va a arrojar continua. ¿Cuál es el voltaje normalizado? 24 voltios, ¿sí? Es normalizado porque por estándar. ¿Por qué? Porque ya todos utilizan sensores, utilizan módulos como dicen de ampliación, utilizan 24 voltios. ¿Por qué? Por seguridad también. Que dice aquí son diseñadas, ¿verdad? Para soportar pérdidas de energía sin afectar la operación del PLC. Obviamente, internamente, como digo, ya va a haber optocopladores y eso lo vamos a hacer más adelante, que me van a transformar esa señal a que a 5 voltios, que eso sí me va a detectar mi CPU. Componentes también de un PLC siguiendo, dice la carcasa o bastidor, también llamado el rack o chasis. Esto sería el rack, toda esta parte de aquí. En este caso estamos viendo una familia discontinuada de Allen Bradley, pero continúan en las diferentes marcas más actuales. En este es Allen Bradley, si no mal recuerdo es la familia SLC. ¿Ya? Entonces miren, aquí yo tengo mi fuente de poder. Eso quería hacer una aclaración. ¿Cuál me conviene más? Tener una fuente de poder interna, digamos externa, que puedo utilizarle, o una que tenga interna propia de mi rack. Yo recomendaría tener una externa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se daña esta que está incluida en el rack, todo el PLC se va a estar apagado, es decir, no me va a funcionar, el proceso se va a detener. Pero si yo tengo una fuente aparte, ¿ya? Yo puedo intercambiar únicamente la fuente y listo, externa, puedo colocar de cualquier marca y puedo alimentar en mi PLC y su problema solucionado. Eso sería mucho más conveniente que tener, pero obviamente ya algunos fabricantes lo mandan así internamente, pero yo ya he visto en su mayor parte son externos. Entonces, ¿qué es el rack? El rack sería esta parte de aquí, donde voy a ir poniendo, colocando los módulos, porque sería ya en el rack estamos hablando de los modulares, ya no de los compactos, estamos hablando ya de los PCs modulares, ¿sí? Entonces, como dicen, se llama backplane en inglés, que es la parte trasera que conecta de manera paralela, sería esta parte de aquí, ¿verdad? Todo este sería el backplane, toda esta parte de aquí, que conecta de manera paralela a las tarjetas CPU y permite su comunicación entre ellas, así como también podría ser su alimentación, ¿verdad? Este dispositivo puede ser construido de diferentes tamaños dependiendo de las necesidades de programación. Entonces, esto se pide, ¿no? Pueden pedir dependiendo de cuántos módulos deseo. Voy a tener módulos de comunicación, voy a tener módulos de movimiento, dependiendo obviamente de mi CPU, voy a tener módulos de entradas, salidas, entradas digitales, analógicas, comunicaciones. Todo eso va a depender colocar o tener mi rack de menor o mayor tamaño. ¿Cuál es la unidad? Ahora sí vamos hablando de la parte más importante, es la CPU. Tal como indica de aquí, es el cerebro del PLC. El CPU tiene un microprocesador similar a las computadoras personales. El microprocesador es circuito integrado, es decir, un chip que realiza operaciones lógicas en matemáticas, manejos de datos y rutinas de diagnóstico. El CPU se encarga, ¿verdad?, de recibir la información del módulo de entradas, ¿sí? Posteriormente las procesa con el programa que yo voy a ingresar y envía respuestas al módulo de salidas. Prácticamente eso es lo que está haciendo siempre un PLC en el ciclo scan que se llama, que eso también lo vamos a ver más próximamente, ¿ya? Funciones. Vigila el tiempo de ejecución del programa, lo que se llamaba el watchdog. Ejecuta el programa de usuario, es muy importante eso. Crea una imagen de entradas y salidas. Envía una respuesta de acuerdo al programa implementado, ¿sí? Eso es lo que hace básicamente la CPU, es decir, controla todo el proceso, ¿verdad? Aparte, ¿qué más vería? Vería las comunicaciones, vería también el estado, ¿verdad?, de todos los módulos, etcétera, ¿sí? Aquí dice, y esto también siempre vamos a irnos viendo, ¿no? Para no hacer el video tan largo, que vamos a ver tipos de memorias. Eso hay que tomar también muy en cuenta porque a la hora de tener un programa o ingresar un programa debemos saber qué capacidad de memoria tiene, ¿sí? Entonces, o en ese caso estaríamos hablando de memoria de programa, pero viendo desde el inicio sería memoria del sistema ROM, es el programa en código de máquina que monitorea el sistema, que es de firmware. Este programa es ejecutado directamente por el microprocesador, bien escrito de fábrica, esto es muy importante, es la palabra, ¿verdad? Firmware es como el programa interno que tiene el PLC, es decir, el programa que el fabricante lo coloca para que para realizar las diferentes rutinas de funcionamiento, es decir, leer el programa que está ingresado, establecer, por ejemplo, el estado de los racks, de los módulos que están ahí colocados en mi rack, etcétera. ¿Por qué se puede actualizar el firmware? Porque se puede añadir nuevas funciones, ¿verdad?, a la CPU en caso que puede ser. Entonces,
Ahí se actualiza el firmware o incluso ingresan nuevos módulos que un firmware antiguo de un CPU no la puede detectar, que me pide actualizar el firmware, ¿ya? Entonces por eso dice se puede actualizar, pero eso obviamente nosotros no tenemos acceso a eso, ¿sí? Nosotros no se tiene acceso a eso. Memoria de programa de usuario, esto sí, lo que vamos a programar es lo que, por ejemplo, se programa en TIA Portal. Es que dice, en esta memoria se almacena el programa que se ejecutará cíclicamente. ¿Qué quiere decir? Que va a ir de inicio a fin, ¿verdad? Inicio, revisar el programa, escribe entradas, escribe salidas, etcétera. Es borrable eléctricamente, no es volátil, es decir, si se pierde energía, el programa sigue guardado. Pero yo puedo borrar, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy ingresando la comunicación al CPU, ¿qué estoy haciendo? Ingresando pulsos eléctricos, por decirse, ¿verdad? Entonces yo puedo borrarlo, puedo intercambiar, sobreescribir el programa. No es volátil, quiere decir que una vez que ya se grabó, si yo apago ese PLC, inicio nuevamente, ese programa siempre va a estar ahí. ¿Ya? Eso es tomar muy en cuenta eso. Memoria de datos, donde se almacenan temporalmente los datos de marcas, temporizadores, contadores, registros, es decir, puede decirse que se llamaría la memoria RAM, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es volátil. Si yo apago, es decir, si yo coloqué un temporizador, pero ese temporizador no coloqué que no sea retentivo, es un temporizador normal, va a estar contando, ¿verdad? Mientras una entrada, por ejemplo, pongámosle un on delay, va a estar contando 1, 2, 3, pero si se va la energía, va a empezar de cero. ¿Por qué? Porque es volátil, ¿sí? Es una memoria únicamente de datos. Pero, por ejemplo, aquí tengo una memoria remanente. Y si coloco el dato específicamente que sea remanente, que se puede hacer en TIA Portal, se hace eso y obviamente lo vamos a ver. Se puede guardar de datos de memoria, de datos a fin de no perder información cuando una haya pérdida de energía. Es muy importante también, porque digamos que hay un proceso, ¿verdad? Que tiene una secuencia. Yo no voy a iniciar y que se está realizando un producto y se va, le corta la energía, ¿sí? Yo necesito que esa secuencia siga donde se quedó. Y ahí es donde viene la memoria remanente, ¿verdad? La memoria de almacenamiento es una memoria externa tipo SD, puede ser de tipo EEPROM o flash. Se coloca básicamente para tener respaldos, ya sea incluso de pantallas HMIs, pero en ese caso sería las HMIs obviamente, o la CPU para las recetas, o también ciertos datos que yo puedo tener externamente, ¿sí? Memoria de imagen de entrada y salidas, eso también sería como una pequeña memoria RAM, ¿verdad? ¿Por qué? Porque almacena las últimas señales leídas en la entrada como las enviadas de la salida, actualizándose tras cada ejecución completa de programa, es decir, es de ciclo scan. Es una memoria que va a estar escribiendo, borrando, viendo los datos de entrada y a su vez de la salida, ¿sí? Entonces, esas serían básicamente los tipos de memoria que va a tener una CPU para que pueda funcionar. Y por último, vamos a revisar esta parte que dice, no sé, el video tan largo, componentes de un PLC. Vamos a tener los módulos de expansión. Esto es muy importante a la hora de implementar un proyecto. Yo debo saber, ¿verdad?, cuántas entradas, cuántas salidas voy a tener. Y en base a eso voy a utilizar, tengo analógicas, tengo digitales, cuántas digitales tengo, cuántos motores voy a activar. En base a eso yo que mi necesidad va a estar de seleccionar o no ciertos módulos de ampliación. Muy recomendable es tener, ¿verdad? Siquiera como unas 5, yo diría, ¿no? Unas 5 entradas, 5 salidas digitales disponibles para yo no estar comprando cada rato módulos o tener que modificar el rack, etcétera. Siempre es bueno tener, ¿verdad?, de reserva para poder realizar expansión. Bueno, ¿qué nos dice aquí, no? Se pueden ampliar los PLCs con hardware que es agregado. Obviamente eso depende de la capacidad del PLC. Pero los modulares, esas sí ya tienen mucho más libre, ¿verdad?, para que pueda ampliarse. ¿Qué tenemos? Entradas digitales, entradas analógicas, salidas digitales, salidas analógicas, salidas tipo relay y por supuesto distintos protocolos de comunicación. Y ahora, ya en la actualidad, es súper importante establecer este tema de comunicaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Como yo he indicado en ciertos ejemplos que yo he dado en cursos, etcétera, antes toda la lógica, cuando había igual los PLCs y las comunicaciones eran tan avanzadas, y un sensor, ¿sí? Yo tenía, digamos que un sensor está aquí, pero aquí hay mucho espacio, tenía que cablearlo directamente. Ahora, si aquí hay tanto espacio, yo puedo mandar otro gabinete intermedio y que sea un módulo, ¿verdad?, de entrada y salidas, y únicamente este cable ahora ya solo es por comunicación. Ya se va a poder establecer, valga la redundancia, comunicación con el PLC y ver el estatus de mi sensor. Ahora, por eso es muy necesario saber también qué tipo de comunicación, dependiendo del proyecto que estamos utilizando, qué comunicación voy a utilizar. Entonces, ¿qué dice esto? Los módulos van a comunicarse mediante distintos tipos de protocolos que nombraré ahora. Esto es muy importante a la hora de que si mi PLC, por ejemplo, también
no solo con módulos de expansión, puede comunicarse con drives de servomotores, puede comunicarse con variadores de frecuencia. Esto es ahora muy popular. Ahora controlar ya un PLC, controlar ya mediante un protocolo, por ejemplo, Ethernet industrial a un variador de frecuencia mediante comunicación nada más. Antes o hasta ahora se lo puede hacer, digamos, si yo solo tengo uno o dos variadores. Solo colocaba un módulo analógico y podía controlar la velocidad, ya sea por 420 mil amperios o 0 a 10 voltios. Muy fácil si tenía un solo variador. Pero ¿qué pasa si ya tengo 10 variadores? 20 variadores. Ahí la cosa ya se pone un poco interesante. Yo no voy a utilizar 20 salidas analógicas, como 40 salidas de entradas digitales. Entonces ahí ya se hace muy complicada la situación. Entonces ahí es donde vienen los protocolos de comunicación. Los más usados para, por ejemplo, en variadores de frecuencia es Modbus, puede ser también Ethernet IP y también Profibus, los más usados que se ven en la industria. Entonces, eso ya me facilita la vida, ¿verdad? Para la parte de interconexión por comunicación con el PLC. Como decía, no puedo solo utilizar para módulos de ampliación externos que puede haber en la periferia centralizada que se llama, sino también para controlar, por ejemplo, variadores de frecuencia y otros infinidad de dispositivos que pueden comunicar, que pueden establecer comunicación con mi PLC. Súper fácil, ¿verdad? Entonces, ya memorizado, vamos revisando poco a poco. Es necesario, como este curso es desde cero, necesitamos establecer ciertos parámetros básicos que debemos entender, porque eso nos va a servir un poco esa teoría para poder ya tener clara una idea de cómo funciona un PLC. No solamente Siemens, sino de a todas las diferentes marcas. Pueden ser, por ejemplo, un ejemplo acá, un Sysmac de Omron, un Schneider, etcétera, y el Allen Bradley, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí quedaríamos. Pueden revisar, si desean, el curso de control eléctrico industrial aquí en YouTube, pero también está más completo también nuestra escuela virtual en teslamatic.education, así como si quieren adentrarse un poco más en el mundo, pueden ingresar con el módulo micro PLC Logo, que tenemos obviamente el curso también de eso, o también el de electricidad industrial en nuestra escuela virtual en teslamatic.education. Así como por favor pueden suscribirse a nuestro canal, seguimos subiendo mucho más contenido. Mi nombre es Iván, cuídese mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.